reproducirla luego, que ya estamos grabando. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Eh, He preparado para ustedes una pequeña presentación, ya ahorita la voy a compartir, pero el primer punto de la agenda de la presentación es básicamente la bienvenida y la presentación por parte de mi persona. Eh, Nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión. Es una sesión que es- va a ser alrededor de unos 45 minutos más o menos. Y bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Hendrik Mejías Moreira. Vivo en Heredia, soy de Guanacaste, pero vivo en Heredia. Soy tutor de la UNED desde el 2015. Ya, ya tenemos bastantes años de estar como tutor en la UNED. Y profesionalmente tengo alrededor de unos que casi 30 años de ejercicio profesional en el campo de la tecnología. Actualmente, aparte de laborar como tutor en la UNED, trabajo en un banco, sistema financiero. Y bueno, a grosso modo, ese soy yo y soy uno de los tutores de este curso de análisis y diseño de sistemas. También estamos en otros cursos al rato y nos topamos más adelante o al rato ya no hemos topado en otros cursos. Pero sí quería presentarme para que ustedes conocieran a la persona que está a este lado, ¿verdad? Porque con la virtualidad es complicado tener ese acercamiento, entonces creo que estos espacios, estas mediaciones que tenemos, que hacemos nosotros los tutores, es muy importante para que ustedes nos conozcan, ¿verdad? Y sepan quién es la persona que está al otro lado, ¿verdad? No solamente el tutor ahí que responde o atiende las consultas en el foro, sino que, bueno, estos espacios como para tener ese acercamiento. Por eso siempre yo en las tutorías pongo la cámara al inicio y ya al final, cuando ya estamos terminando la tutoría, pues ahí pues quitar pondré otra vez la cámara. En este momento, como ya vamos a empezar con la sesión, voy a quitar la cámara para que todo fluya lo mejor posible. Entonces voy a quitar la cámara y vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Voy a compartir. En este momento están viendo la filmina, ¿verdad? En modo presentación, la PPT. Sí, ahora sí, Ok. Ahora están viendo la agenda, ¿verdad? No. correcto. Ok, es que tengo otro monitor y no se me actualiza. Bueno, esta es la agenda que hemos preparado. Bueno, ya dimos la bienvenida, ya nos presentamos y entonces ahora vamos a continuar con los puntos 3 y 4 que son la razón de esta mediación. Un segundito, es que no se me está actualizando. Voy a compartir de nuevo. Un segundito. Ok, ahora sí, comparto de nuevo. Así se me está actualizando el monitor. Perfecto. Bueno, en este momento, nada me confirman. Están viendo una filmina que dice instrucciones, ¿verdad? Sí, profe. Sí, perfecto.
Bueno, hoy vamos a tener la mediación sobre el proyecto número 3. Ya estamos en el último de los proyectos del curso, ¿verdad? Análisis y diseño de sistemas. Este proyecto número 3 es muy importante, ¿verdad? Igual que los otros anteriores, tiene un valor de un 30%, por eso no es despreciable el valor que tiene, ¿verdad? De su nota, entonces es importante que lo desarrolles de la mejor forma. Igual que los proyectos 1 y 2, este está basado en el caso estudio, que es la plataforma de tutorías académicas. No vamos a entrar a detalle en el caso estudio, ¿verdad? Pero ya lo hemos desarrollado en las anteriores sesiones. Es importante que para contestar lo que se le pide en este proyecto, se guíen con el libro, ¿verdad?, de texto del curso, Ingeniería de Software, de Guillermo Pantaleo y Ludmila Rinaudo, específicamente a los temas que nos corresponden. Importante es que cuando ustedes desarrollen la respuesta a alguna de las preguntas, si esas son teóricas, es importante que las sustente, ¿verdad?, con referencias, con citas bibliográficas y, por supuesto, con APA 6, ¿verdad? Tu referencia a APA 6. Lo que se persigue con este proyecto número 3, básicamente, pues la idea es analizar los principios teórico-prácticos enfocados a lo que es el diseño arquitectónico de software, lo que va a permitir su implementación y comprender la importancia de lo que esto tiene para nosotros, ¿verdad? Como futuros profesionales en el campo de la informática, la tecnología. De la actividad se persigue aplicar técnicas que se han estudiado o está estudiando en el curso, ¿verdad? En la literatura del curso, aplicable a lo que hemos hablado, lo que es el diseño arquitectónico de software. Se va a profundizar en técnicas de implementación, eh, cumpliendo con los principios SOLID y lo que son estándares de calidad de software. Indicaciones importantes para desarrollar este proyecto número 3. Primeramente, es importante, ¿verdad?, que tengamos claridad de que la actividad o este proyecto se hace en forma individual. Se hace de forma individual y se sube a la plataforma, ¿verdad?, al espacio destinado para ese fin, en forma individual. Recordemos que estos trabajos utilizan una herramienta o se utiliza una herramienta que se llama Turnitin, que es para revisar si hay algún tipo de plagio o de trabajo que usted presenta con respecto a lo que analiza la herramienta, que no solamente son las bases de datos de la UNED, sino también en todo el Internet, ¿verdad? En todo, referencia a nivel global, a nivel de todo lo que conlleva páginas y todo en Internet. Entonces, por eso es importante, o más bien es necesario que sea individual. Se pide el punto 3 pide que el documento se suba en formato PDF, ¿verdad? Hay un espacio que ahí les va a decir proyecto número 3, ahí donde ustedes tienen que subirlo, igual como han hecho con el proyecto número 1 y número 2, ¿verdad? Hay un espacio ahí que se habilita en la plataforma para que se pueda subir el trabajo que ustedes realizan. Importante es que la herramienta no permite que se pueda subir trabajos fuera del tiempo, ¿verdad?, previsto. Recordemos que la hora es a las 12 de la noche, ¿verdad?, del domingo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que después de eso ya no se puede subir. Primero que nada. Y segundo, como consejo, que yo siempre lo doy a mis estudiantes, es que no nos atengamos al último minuto, ¿verdad? Porque puede ser que en ese momento se vaya la luz, se fue el internet, algo pasó y nos quedamos sin subir el trabajo y entonces ya nos vemos metidos en problemas. Entonces es importante que ustedes destinen un tiempo prudencial antes, ¿verdad? No sé, si están saliendo apenas, ¿verdad?, con el trabajo y el tiempo,
bueno, subirlo una hora antes o días antes, ¿verdad? La idea es que no lo dejemos para final para no vernos comprometidos en alguna situación que nos pueda pasar y entonces nos veamos con problemas para entregar el trabajo, ¿verdad? Eh, Se pide en punto 4, bueno, que se desarrollen todos los puntos que se le piden en el trabajo. Eh, Al final vamos a ver la rúbrica, que eso para mí es importantísimo que ustedes tengan conocimiento de la rúbrica, ¿verdad? Porque es la forma en que nosotros calificamos el trabajo de ustedes. Entonces, antes de, eso es como cuando uno hace un examen, ¿verdad? Antes de empezar a responder, es importante leer las instrucciones. Entonces, la rúbrica, ahí se indica qué es lo que se pide y qué es lo que se califica. Entonces, para que lo conozcamos. Una cosa adicional, si alguien me levanta la mano, me interrumpe, porque yo, como estoy en modo presentación, no los puedo ver, ¿verdad? Entonces, ahí nada más para que lo tengamos presente. Continuamos. El punto 5, bueno, el formato APA 7. Yo le dije anteriormente APA 6, pero es APA 7. Utilizar el formato APA 7 para todo lo que tenga que ver en las referencias bibliográficas, en las citas y que esté bajo ese formato. Es importante cuidar la redacción y ortografía. Vamos a ver, no es de recibo que haya un trabajo que se entregue con errores ortográficos ¿verdad? Porque hoy por hoy tenemos herramientas, editores de texto que tienen herramientas ahí para poder analizar el documento y corregir errores ortográficos. Entonces, no eh, tengan cuidado, pásenle en el corrector antes de entregar el trabajo, ¿verdad? Porque no se vale que teniendo esas herramientas presentemos trabajos con errores ortográficos. Ok, Profe, disculpe, adelante. Sí, adelante. es que me queda una duda, porque bueno, ahora mencionaste que los autores principales era Rinaudo y Pantaleo, pero bueno, yo lo que he estado utilizando es un libro, ¿verdad? Que fue el que nos dieron en los recursos, que es Ajá. análisis de diseño y métodos, pero el autor principal es Witten Bentley y yo me he estado basando en eso. Entonces, no sé, me quedó esa duda por ahí. Ok, como los temas, está bien, inclusive como recomendación, nosotros siempre en estos trabajos le indicamos a ustedes, a los estudiantes, que también se puedan guiar con otros autores o que puedan hacer investigación a nivel de la web, porque los temas que estamos viendo son temas que en la literatura son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, aunque ese es el material del curso, mm, no es problema que pueda revisar o desarrollar los trabajos con otra literatura, porque los temas son o sea, no son diferentes entre un autor y otro, Ok, ¿verdad? perfecto, gracias. Por ahí. Ok, el punto 7, bueno, lo que le comentaba hace un rato, ¿verdad? Que el trabajo que ustedes presenten o suban a la plataforma es revisado por una herramienta que va a Turnitin y que ese lo que hace es detectar si hay plagio. A veces el Turnitin da un porcentaje alto en el trabajo de ustedes. Usted puede decir, mira, no, pero es que yo lo hice a conciencia. Pero yo le decía hace un rato un momento atrás, que la herramienta revisa contra la base de datos de la UNED y otras bases de datos y las páginas de la web. Entonces, por ejemplo, si un estudiante subió la portada y otro estudiante tiene la misma portada, sale como, eso le sube el porcentaje de plagio. Entonces, nosotros los profesores lo que hacemos antes de revisar es ver ese porcentaje y si es superior al 26, entonces revisamos que no esté siendo alterado, ¿verdad? Por esa revisión que hace, por ejemplo, con la portada, ¿verdad? Entonces, no se asusten si arroja un porcentaje alto, nosotros siempre revisamos aparte y ajustamos. Pero sí es importante que tengan claridad, ¿verdad? Que está una herramienta ahí que va a validar el trabajo que ustedes presentan. Entonces, para eso es importante usar palabras propias o si ustedes hacen referencia a algún autor o algún material en la web, entonces haga la cita ahí porque lógicamente eso le varía el porcentaje, pero nosotros lo que hacemos es
revisamos si ustedes pusieron una cita, entonces ahí ese porcentaje ahí lo ajustamos. Ok, y aquí ahora sí vamos a empezar a leer los 6 puntos que se solicitan en el proyecto número 3. Vamos a ir uno por uno. Voy a, hacemos uno por uno, ¿verdad? Y entre uno y otro hago una pausa para ver si tenemos alguna duda para evacuarla de uno solo ahí, ¿verdad? Para no usarlo hasta el final. Bien, el primer punto que se pide, pues voy a leerlo, dice, para el desarrollo del caso de estudio se pueden aplicar diferentes patrones arquitectónicos. Recuerde que es uno de los objetivos que pretendemos con esta actividad, los patrones arquitectónicos. Razón por la cual se le solicita al estudiante analizar los patrones arquitectónicos son tres. Bueno, modelo vista controlador es uno, el otro es lo que es arquitectura de capas y la arquitectura cliente-servidor. Considerando lo anterior, desarrollo los siguientes puntos. En el proyecto se les da una tablita, ¿verdad? Ese cuadrito que está ahí en celeste, donde básicamente el punto A se pide que se complete ese cuadro. Esos tres modelos o esas tres arquitecturas que acabamos de hablar, modelo, vista, controlador, arquitectura capas y cliente servidor, lo que se quiere aquí es que se complete este cuadrito, indicando la descripción, ¿verdad? En qué consiste, qué es ese patrón arquitectónico, eh, y una ventaja y una desventaja de cada uno de ellos. Uno, uno y uno. O sea, una ventaja y una desventaja. Pueden poner más si gustan, pero solamente se está pidiendo uno. Con uno es suficiente. Ese sería el punto A. El punto B es que ustedes busquen una imagen que sea representativa de cada uno de esos modelos arquitectónicos, y la indiquen, ¿verdad? O sea, en el trabajo la pongan ahí, o sea, una imagen. Eh, ya sea que ustedes la puedan dibujar, si tienen esas cualidades, las pueden dibujar, ¿verdad? Y lo ponen ahí que la fuente es propia, o bien la puede buscar en internet y la pueden anotar ahí, la pueden poner. Importante es indicar, ¿verdad? La fuente que es externa y la referencia, ¿verdad? Para cumplir con el formato APA 7. Ese es el punto B de la pregunta uno y el punto C de esa pregunta uno. Básicamente, en ese estudio que usted está, en esa investigación que hacen, recuerde que ustedes van a buscar ahí ventajas y desventajas y van a buscar la descripción. Entonces, en base a eso, ustedes el punto C pide que ustedes digan cuál de esos tres diseños arquitectónicos aplica más para nuestro caso de estudio, que es plataforma de tutorías académicas, ¿verdad? Es una opinión muy personal y explíquelas. Es importante, aquí se explique, no dice la cantidad de líneas, pero vamos a ver, que no sea 2 líneas, ¿verdad? Yo les puedo recomendar unas 10 líneas que expliquen por qué ustedes consideran, si usted dice, no, me encanta más la arquitectura de capas, entonces yo digo, ok, eh, me voy por la arquitectura de capas porque aquí podemos tener una capa en presentación, otra de negocio, otra a nivel de datos y bueno, ahí explican ustedes por qué ustedes consideran que ese es el patrón por el cual ustedes se van, ¿verdad? ¿Alguna duda con la primera pregunta del proyecto número 3, compañeros? Está clara, ¿verdad? Está clarita. Continuamos entonces. Vamos a la pregunta número 2. Y en esta me voy a extender un poquito más porque por ahí he visto, algunos han hecho algunas consultas sobre los diagramas de sus sistemas. Entonces voy a leer la pregunta número 2
Y por ahí traigo como tres filminas para ampliar un poquito sobre este punto número 2. Voy a leer la pregunta 2. Dice, realice un diagrama de despliegue UML en donde se pone en práctica el diseño de subsistemas de la pregunta 4 del proyecto 2. La pregunta 4 del proyecto 2 básicamente decía que desarrolláramos un diagrama de subsistema, ¿verdad? De las partes más importantes del caso de estudio. Dice, y su interacción con el hardware del proyecto, tomando en cuenta para realizar este ejercicio como mínimo las siguientes capas físicas. Cuando hablamos de un diagrama de despliegue, bueno, más adelante traigo una filmina, pero quiero adelantarles de que el diagrama de despliegue modela también la parte física, el hardware que necesitamos tener en nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso de estudio, bueno, si necesitamos imprimir cosas o tirar informes, bueno, hay que ver si el informe va a ser por pantalla o si es por impreso, entonces necesitamos una impresora, ¿verdad? Entonces, ese hardware, esa impresora, pues se modela en ese diagrama de despliegue. Más adelante vamos a ver un poquito más eso. Entonces dice que debe considerar las siguientes capas físicas. La aplicación móvil se ejecuta en los teléfonos móviles de los usuarios. Ok, ok, ¿qué se ocupa ahí? Bueno, teléfonos móviles, ¿verdad? Ese es el dispositivo, ese es el hardware para la aplicación móvil. La aplicación web se despliega en estaciones de trabajo de los coordinadores y administradores de la plataforma de tutorías académicas. Entonces, ¿qué ocupamos ahí? Estaciones de trabajo. También vamos a ocupar un servidor web para atender las solicitudes provenientes de los teléfonos móviles, o un servidor web para atender las solicitudes provenientes de los usuarios de la aplicación web, un servidor de procesamiento de lógica de negocio centralizado para procesar las solicitudes por ambos servidores web, el servidor de base de datos, el de reportería, el servidor de reporte y un servidor de notificaciones. Ve aquí, ahí nos están diciendo que ocupamos dos, tres, cuatro, cinco, seis servidores, ¿verdad? Seis dispositivos físicos. Eso se tiene que modelar en el diagrama de despliegue. Ahora, porque me han preguntado varios, entonces traje esta filmina porque tal vez no ha quedado muy claro o no han entendido algunos qué es un diagrama de subsistema. Eh, Como dice la filmina, básicamente este diagrama, el de subsistema, muestran eso, los subsistemas, ¿verdad? De un sistema grande y sus interacciones. Por ejemplo, en nuestro caso, es la plataforma de tutoría, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema, ese es el sistema grande, ¿verdad? El de tutorías. Pero ese sistema se divide en subsistemas, o veámoslos como submódulos o módulos. Eso es lo que uno diagrama y valga la redundancia, con este diagrama de subsistema. Divide el sistema, que es más grande, que es un todo, lo divide en partes más pequeñas, que se llaman subsistemas, y lo que hacemos es dibujarlos con una cajita, ¿verdad? Como aquí lo indica la filmina, son cajitas rectangulares con el nombre de ese subsistema y las líneas que las conectan. Por ejemplo, si en caso de uso de tutorías, ese es el sistema, ¿verdad? Pero tenemos ahí un módulo de seguridad, tenemos un módulo de mantenimiento, tenemos un módulo de usuarios, etcétera. Entonces, esos módulos son los subsistemas. Son esas partes que componen, todas esas partes juntas componen el sistema que es el de tutoría. Y bueno, aquí le traje un ejemplo. Esas cajitas son cada uno de los módulos o de los subsistemas de un sistema más grande. El sistema se llama contexto predial. Ese es el sistema, es como nuestro caso uso, ¿verdad? Ese es el sistema, el todo. Y luego ese sistema se divide en subsistemas o módulos, que yo le llamo módulos, que son esas cajitas. Y esas cajitas se relacionan mediante esas flechitas, esas líneas que conectan
de uno a uno, o de muchos a muchos, o de uno a muchos, o de muchos a uno. Ya dependerá de, de esas interacciones que tienen esos módulos, esos subsistemas. Es como cuando otro ejemplo que les puedo poner veamos un organigrama de una empresa, ¿verdad? Un organigrama tenemos, arriba tenemos, eh, bueno, digamos que sea un banco, entonces el banco, los patitos, entonces, está el banco como tal, los patitos, ¿verdad? Y luego ahí viene junta directiva, viene más abajo está el gerente, después vienen los departamentos, contabilidad, recursos humanos, etcétera. Es como ese eh, desglose, ¿verdad? Así lo podemos ver como un sistema, como un diagrama de sus sistemas. Apenas que en el ejemplo que le acabo de poner del organigrama, por lo general eso es una estructura vertical, ¿verdad? Viene hacia abajo y los departamentos, tal vez no todos se comunican entre ellos, pero en un sistema, cuando usted lo dibuja, eh, hay módulos que se comunican, como esta infimina que estamos viendo acá, donde vemos, por ejemplo, donde dice producción forestal, ese subsistema se comunica o interactúa con otro que llama bosque, con otro que llama socioeconomía predial, servicios ambientales, con pastizales, etcétera. Eso es un diagrama subsistema. Submódulos o subsistemas que se identifican por cajitas y la interacción entre ellas, entre esos subsistemas o módulos, es mediante líneas. Y la flechita pues indicará el tipo de relación, ¿verdad? Si es de muchos a muchos, de uno a muchos, etcétera. Ahora bien, aquí esa pregunta número dos lo que está pidiendo es que realicemos un diagrama de despliegue, tomando en cuenta ese diagrama de su sistema de la pregunta 4 del proyecto número 2. Ahora, ¿qué es un diagrama de despliegue? Básicamente es un tipo más de diagrama de UML, ¿verdad? De los 12 o 14 que hay, es uno más, pero este muestra lo que es la arquitectura. O sea, no solamente el software, sino también el hardware. Incluye todos los nodos, eh, como, como ellos interactúan a nivel de hardware o software, y todo lo que es la conexión entre ellos, ¿verdad? Que es también con conectores, con flechitas. Dice que estos diagramas son normalmente utilizados para ver o para presentar lo que son todos los componentes hardware. Estamos hablando ahí de lo que les decía hace un ratito con un ejemplo que les puse, una impresora. Si necesitamos impresoras, necesitamos servidores de base de datos, necesitamos servidores de reporting, etcétera. Entonces, ese hardware es, es acá en este diagrama donde se anota, ¿verdad? También dice, visualiza hardware, también el software y lo que es esos enlaces de comunicación, esas flechitas entre ellos. Eh, y básicamente lo que al final permite es entender cómo se va a desplegar físicamente el, el proyecto, ¿verdad? En este caso, el caso uso. Eh, Ahora bien, para poder hacer ese diagrama de despliegue, nosotros necesitamos familiarizarnos con algunas notaciones y elementos que intervienen en ese diagrama de despliegue. Aquí los quise traer, lo que son nodos, artefactos, la comunicación entre esos nodos, ¿verdad? Que son líneas entre esos nodos, los dispositivos y también la especificación de despliegue. Por ejemplo, eh, ¿qué se puede modelar en un nodo? Bueno, dice que un nodo está representado por un cubo, eh, y es una entidad que ejecuta uno más componentes, sus sistemas ejecutables. Puede ser un elemento de hardware o un elemento de software. Lo que es en los artefactos, con esa figurita, lo que se puede representar son archivos de configuración, de ejecutables, bibliotecas, etcétera.
la asociación o la interacción entre los nodos es mediante flechas, ¿verdad? Como están ahí en la diapositiva. Eh, si tenemos que ejemplarizar un servidor, ¿verdad? Que ahí se... Perdón, necesito tomar un poquito de agua. En esta pregunta número 2 se hablaba como de 6 servidores, ¿verdad? Que hay que indicar en ese diagrama de despliegue. Entonces, eso se indica con esta figura de dispositivos. Y lo que son archivos o documentos, entonces, de especificación, entonces sería como esa especificación de despliegue. Aquí yo traje esto, pero lógicamente, ¿verdad? Ustedes tienen que revisar material, tienen que investigar. Sin embargo, quise traerle adelantar un poquito. Y este es un ejemplo que me encontré por ahí de un comercio en línea, que los clientes ahí accesan un carrito de compras en línea, tiene método de pago, como en este caso está PayPal. Eh, Vea que hay servidores, en este caso de base de datos, bueno, una base de datos de productos y otras de, de compras en línea o de venta en línea. Entonces, el diagrama de despliegue es eso. En base a los dibujitos que antes les mostré, ustedes lo que hacen es, eh, basado en la pregunta 4 del proyecto 2, que era básicamente tomar eh, lo, lo- el diagrama de su sistema, y ya les comenté que el diagrama de su sistema es ese caso uso desglosado en sus módulos, eso llevarlo a un diagrama de despliegue, ¿verdad? Donde aparte de que se pueda indicar el software, también es el hardware, ¿verdad? Que se va a utilizar para poder, eh, o la pregunta 2 habla ahí de unos servidores, entonces tiene que representarlo en ese diagrama de despliegue. No sé, ¿tiene alguna consulta sobre esta pregunta número 2? ¿Alguna duda? Es importante que conozcan, lógicamente, ya ustedes hicieron el proyecto número 2, ¿verdad? Ya hicieron desarrollaron esa pregunta 4. Entonces, ese diagrama de su sistema investigan un poco más sobre el diagrama de despliegue y lo que hacen es hacer ese diagrama en base al diagrama de su sistema. Eh, Disculpe, Recordar profe. también, adelante, sí. Entonces, básicamente, con esa estructura que usted nos mostró antes de la simbología, por decirlo así, que se utiliza, más de esa última imagen, algo así es como debería verse el diagrama que le tenemos que presentar para el proyecto. Sí, vea aquí el tercer, estos son dibujitos, ¿verdad? El tercero que dice asociación de comunicación. Véase que hay dos nodos, ¿verdad? Dos nodos. Y más arriba dice nodos, qué es un nodo? Puede ser un elemento de hardware o software, ¿verdad? Eh, entonces ustedes ahí lo que hacen es, en lugar de nodo, ponen ahí el elemento que ustedes quieren representar. La interacción entre ellos va a ser con una línea. Y en este caso también, si hubiesen archivos o bibliotecas, que creo que, no estoy seguro, creo que no hay, no estoy seguro, entonces pondrían artefactos. Lo que sí hay aquí son dispositivos, ¿verdad? Recuerde que hay como 6 servidores que pide la... Voy a regresarme un toquecito para atrás. Hay un servidor web, hay 2 servidores web, uno de lógica, uno de base de datos, de reportería y un servidor de notificación. Entonces quiere decir que van a haber 6. Se me está muriendo esto. Van a haber 6 dispositivos. Eh, Aquí está estos ejemplos. Lógicamente, ustedes pueden, la idea es que ustedes investiguen también, ¿verdad? Entonces, a ellos les recomiendo que revisen un poco, que investiguen en la web, que aparece mucho sobre esto, para que lo puedan, pero es como
algo similar a este es un diagrama de despliegue de en este caso, un comercio en línea. En el caso nuestro es sobre el caso uso, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, ahí en el centro donde vea que está el método de pago, carrito de compras, todo eso está en un web server. Entonces, usted ahí lo que puede hacer es representar el sistema o los módulos y los clientes ahí. Y lógicamente las partes físicas, los servidores y todo lo que se pide ahí en la pregunta número 2, tiene que eh, ponerlo en el diagrama, ¿verdad? En este diagrama que es de despliegue. Igual, si tienen dudas, recuerde que también está el foro de consulta, ¿verdad? Por si les salta alguna duda durante la semana. ¿Está bien? Muchas gracias. Mucho gusto. Ahora, esta tal vez es la pregunta que más he visto yo que han consultado. Lo que sigue, bueno, la pregunta número 3. Aquí lo que se quiere es investigar y poner en práctica un poco lo que son historias de usuarios, enfocada al caso uso nuestro, que es la plataforma de tutorías académicas. Eh, Se pide redactar historias de usuario. Veas el cuadrito, ¿verdad? La historia de usuario son como un, no sé, como un tutor o como un estudiante. Quiero, no sé, poder registrar. eh, eh, ¿por qué registrar estudiantes? Entonces, o como el coordinador, quiero registrar estudiantes con el fin de, eh, no sé, tener ahí información del mismo. Y luego, la última columna es el criterio de aceptación. Básicamente es cómo se va a validar de que, cómo se va a validar de que la herramienta o el software que se genera al final cumpla con lo que nosotros queremos para esa historia de usuario, que en este caso el ejemplo que estaba poniendo es registrar estudiantes. Aquí lo que se quiere acá es que hagamos 5 historias de usuario, ¿verdad? Uno para registrar estudiante, otro para registrar calendario de tutoría, otro para registrar estudiante a la tutoría, registrar retroalimentación de tutoría y el último, gestionar cancelación de tutoría. Tenemos que hacer 5 historias de usuario para cada uno de esos requerimientos, ¿verdad? Y las historias de usuario se redactan de esa forma, como sería el actor, ¿verdad? El sistema, dependiendo cuál actor queramos, de cuál actor queramos redactar la historia de usuario, qué es lo que se quiere con esa historia de usuario y cuál es el objetivo. Y al final, cómo se va a validar, ¿verdad? Cuando uno hace un sistema o un proyecto, los requerimientos se levantan con historias de usuario y al final uno tiene que o hay una persona que va a tener que validar esa historia, que cumpla los criterios eh, que se definieron de un inicio de cómo se iba a validar esa pantalla, digamos así. Pues, si es una pantalla de registrar estudiante, entonces, eh, digamos que el criterio de aceptación diga, bueno, que tenga el nombre del estudiante, la cédula, y la cédula sea separado con guiones, que esté la fecha de registro, y la fecha tiene que ser un calendar ahí que se despliegue. Entonces, todo como nosotros vamos a validar que se cumpla ese historia de usuario es lo que se indica en esos criterios de aceptación. Entonces, cuando estén redactando la historia, ¿verdad? Y poner el rol, quiero tal cosa, con el fin de tal cosa, y pone los criterios que van a validar que esa historia se eh, cumpla con lo que nosotros estamos esperando. ¿Tienen alguna consulta sobre esta pregunta número 3? Profe, yo tengo una consulta. Adelante. Digamos, se maneja entonces una sola tabla. Entonces, me imagino que la historia de usuario A, B, C y D es por cada uno de los registros que se vaya a poner. Digamos, registrar Correcto. estudiantes. Ok. Exacto. Y en criterios de aceptación ponemos la X cantidad de criterios que creamos para validar la historia. Ajá. Sí, Ok. cómo van, cómo, vamos a ver, cuando uno hace el proyecto, lo quiero llevar a la parte práctica. Un proyecto, bueno, dependerá cuál metodología vamos a usar,
si es cascada o si es ágil o Scrum o lo que sea. Eh, pero un proyecto, eh, en un proyecto usted primero, usted hace un proyecto informático dependiendo de ciertas necesidades, ¿verdad? Alguien, una persona, un usuario, un departamento tiene una necesidad. Quiero un sistema que me lleve la contabilidad, digamos, si es el área contable. Entonces, el sistema tiene que cumplir con ciertos requerimientos, ¿verdad? Funcionales, no funcionales. Y esos requerimientos, eh, bueno, antes no existía historia de usuario, pero con la parte de agilismo llegó la historia de usuario. Ahora los requerimientos se redactan como historias de usuario. Y esa tablita que está en la parte inferior de la firmina es el formato que sigue cuando uno escribe las historias de usuario. Ahora, yo escribo la historia de usuario hoy. El sistema, esa historia de usuario va a durar, no sé, una semana o 15 días haciéndose, ¿verdad? Y luego ya la presenta para que alguien vea la pantalla, por ejemplo, el está estudiante, y esa otra persona puede ser que sea yo que redacte este usuario que lo valide, o puede ser que sea otra persona. Entonces, eh, en los criterios de aceptación tiene que estar bien claro qué es lo que uno espera en esa historia de usuario, ¿verdad? Si queremos una pantalla que tenga 20 campos, hay que decir ahí, criterio de aceptación, bueno, esa pantalla tiene que tener 20 campos y son estos. Entonces, esa otra persona o la persona que hizo este usuario, cuando valide, hace un check, 20 campos, ahí están los 20 campos. Formato, tal formato, que tal formato. Es eso, ¿verdad? ¿Cómo si el registrar estudiantes es una pantalla que va a salir, ¿verdad? Entonces, tiene que estar clarito cómo yo voy a validar esa pantalla para dar por aceptado que se hizo lo que se pidió en la historia de usuario. ¿Ok? Listo, profe, muy claro. Excelente, muchas gracias. Y recuerde que eh, también puede investigar tu documentación, ¿verdad? Hay mucho material sobre historias de usuario. El punto 4, básicamente lo que se quiere aquí es que nosotros conozcamos un poco más sobre el story mapping y se pide que investigue y explique con al menos 10 líneas, ¿verdad? De texto, qué es un story mapping y, y pongamos ahí una ilustración, que es la que pide el punto 4, ¿verdad? No solamente explicar en al menos 10 líneas, sino también poner una imagen de lo que es una story mapping. Importante, ¿verdad? Como ustedes van a investigar sobre alguna literatura, es que indiquen cuál es la fuente, ¿verdad? Y cita bibliográfica. Donde usted lo toma, entonces ahí pone tomado tal parte, ¿verdad? Siempre siguiendo el formato APA 7. ¿Alguna consulta sobre este punto 4? Está sencillo, es nada más investigar sobre story mapping, explicar en 10 líneas al menos y poner una ilustración. La pregunta 5. Bueno, hay diferentes normas y estándares aplicables a lo que es la calidad de software. Entonces, lo que aquí se quiere es que ustedes investiguen sobre los estándares que aquí se están poniendo, ¿verdad? El ISO IS 25000, el ISO 9001 y el CMMI. Entonces, que ustedes investiguen sobre esas tres normas o estándares referente a la calidad de software y que en base a esa investigación completen este cuadro. Para cada uno de ellos, ¿verdad? De esas tres normas y estándares, ¿qué es lo que se pide? Eh, la organización, ¿verdad? ¿Qué organización cubre esos estándares? No sé si es la ISO o IEEE, por ejemplo. Entonces hay que indicar cuál es la organización que cubre esas normas. ¿Cuál es el enfoque de esa norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende ese enfoque? ¿En dónde aplica? ¿En qué áreas? ¿Qué beneficios tiene? ¿En dónde se puede aplicar? Si se puede aplicar en empresas grandes, pequeñas, medianas, si se puede aplicar en empresas automotrices o en empresas
o en todo tipo de empresas, etcétera, ¿verdad? O sea, la aplicabilidad. Y cómo se puede obtener la certificación de esas. Es básico todo que investiguen, ¿verdad? Esas tres normas y en este cuadrito, pues, eh, anoten lo que se pide en la fila, ¿verdad? Es más que todo investigar. ¿Alguna consulta sobre el punto 5? Es investigar nada más, no hay mayor ciencia. Y creo que son 6 puntos, ¿verdad? Sí. Ah, son 7, perdón. El punto 6, hay unos principios que son los principios SOLID, que son 5 principios importantísimos en lo que tiene que ver en el diseño de software. Y diseño de software bueno, o sea, bueno digo yo que sea software de calidad. Entonces, ¿qué se pide en esta pregunta número 6? Básicamente eh, investigar sobre estos principios y el punto A y B. El punto A dice, en base a la investigación que ustedes hacen, en al menos 10 líneas de texto, expliquen qué son los principios sólidos. Eh, pues, ahí explican qué son los principios sólidos y pone cada uno de esos principios. Son 5. Entonces, es en 10 líneas. O sea, con solo que pongan los principios ya se tienen las 10 líneas. Es el punto A de la pregunta 6 y el punto B. Bueno, perdón. En el A es explicar qué son los principios sólidos. Y en el B es cada uno de los principios, citarlos y, y explicarlos. Esta explicación de los principios de cada uno de ellos en al menos 5 líneas. La pregunta A en 10 líneas, al menos, y la pregunta B, el punto B, en al menos 5 líneas. Todo referente a lo que son los principios sólidos. Creo que está claro. No sé si tiene alguna consulta sobre este punto 6, alguna duda. Bien. Y por último, el punto 7, eh, nos piden que investiguemos sobre historias de usuarios y lo que es casos de uso y completemos estos cuadros. Pero recuerde que la pregunta número 5, ahí investigamos sobre historias de usuario. Voy a regresar un poquito para atrás. En la 5 era. No, perdón, en la pregunta 3, ahí habla de historias de usuario, ¿verdad? Que es eh, registrar esas 5 historias de usuario. En esta otra, en la pregunta 7, es básicamente investigar sobre casos de uso, historias de usuario. ¿Investigar para qué? Para poner 3 ventajas y 3 desventajas de cada uno de esos conceptos. O sea, 3 ventajas de caso de uso, 3 ventajas de historia de usuario, 3 desventajas que le vemos al caso de uso y 3 desventajas de la historia de usuario. Entonces, investigar estos dos conceptos y poner ventajas y desventajas. ¿Alguna duda con esta pregunta número 7? Bien. Ahora, importante, le decía yo antes de esta charla, que teníamos que tener muy claro cómo se nos va a evaluar. Eh, el primer criterio que vale 10 puntos básicamente es, bueno, poner la portada, ¿verdad? Todo trabajo tiene que tener portada, la tabla de contenido, la introducción. Con la introducción, tratemos de que la introducción sea de al menos, sea una página. Es que a veces yo me he encontrado introducciones que tienen 5 líneas, por supuesto, o un párrafo, pero un párrafo o sea, de menos de media página. Y por supuesto que uno ahí tiene que darle punto, ¿verdad? Porque aquí lo que pretende la rúbrica, lo que nos indica es que la introducción se desarrolle en una página. También 5 conclusiones del trabajo que se están desarrollando, ¿verdad? 5. Si cada uno vale un punto, si vienen 4 conclusiones, pues se le baja un punto, ¿verdad? La bibliografía y que todo el documento esté bien referenciado con lo que es el formato APA. Esa vale 10 puntos. La pregunta 1 de los patrones arquitectónicos, la punto A, B y C, eh,
Cada uno vale 3 puntos y la ventaja y desventaja. Bueno, esa pregunta uno vale 15 puntos para que ahí para que lo pongamos lo que nos pide. La pregunta número 2 con el diagrama de despliegue vale 8 puntos. La pregunta 3 de la historia de usuario vale 20 puntos, 4 puntos cada una. Cada historia vale, redactar cada historia vale 4 puntos, para un total de 20. La pregunta 4 respecto al story mapping vale 9 puntos. La ilustración un punto y 8 es la explicación de 10 líneas. La pregunta número 5 sobre los estándares de calidad, esa vale 18 puntos. La pregunta 6 sobre los principios SOLID, 8 puntos. Y la 7 12 puntos. Todo eso suma un 100%. Es importante, como dice aquí, notas importantes, que tengamos buena presentación, lógicamente, ¿verdad? Y la ortografía, lo que yo les comentaba al inicio, ya no se vale que, que- que un trabajo venga con errores ortográficos si tenemos ahí un corrector. Y si hay alguna respuesta que lo tomen de algún lugar, entonces es importante que la referencien, que pongan la referencia ahí. Y bueno, eso voy a dejar de compartir. Esa es la explicación del proyecto número 3. Yo la veo, bueno, consejo, ¿verdad? Que les puedo dar, conozcan bien la rúbrica eh, y desarrollen la respuesta en base a lo que se les pide, porque yo también me he encontrado trabajos en otros proyectos en donde, por ejemplo, se dedicaron a una pregunta o un punto o el punto B de una pregunta. Entonces, eso les afecta la nota, ¿verdad? Si ustedes presentan lo que se les pide, van a tener una buena nota porque nosotros calificamos lo que esté en la rúbrica, ni más ni menos. No sé si tienen alguna acotación adicional, alguna duda. Si no, recordarle, ¿verdad? Que está el foro de consulta. Nosotros tenemos ahí 24 horas para responder. Eh, y no, y es eso, ¿verdad? Si durante la semana les queda una duda, ven el video y no está clara su consulta, entonces utilicen el foro y el profesor respectivo le va a aclarar lo que corresponda. Si no hay más nada, compañeros, más bien agradecerle el espacio. Gracias por compartir un ratito conmigo. Yo valoro mucho el tiempo de uno, ¿verdad? Es un recurso finito y bueno, no hay más cosa más importante de que en este caso ustedes pues me hayan dedicado una hora, casi una hora para esta sesión. Agradecerles y que le vaya muy bien en el proyecto. Creo que no está tan complejo, puede sacar y que le vaya muy bien en el curso y lógicamente en esta carrera que es un poco complicadilla. Profe, disculpe, una Eh, última duda con eso último que usted mencionó. En Claro. el caso de las historias de usuario, como venía esa nota de que había que referenciar en todas las respuestas, en ese caso uno referencia que al caso de estudio práctico. No, digamos, en la última pregunta, yo sé, No, no, ¿no? creo que es la tercera, la de las historias de usuario, que es como un usuario, necesito tal cosa, ¿en eso No, se referencia ahí o no hay necesidad? no, porque ahí es más práctico, porque es en base al caso nuestro. Lo Ajá, que por usted, eso. lo que, sí, lo que usted va a poner ahí no lo va a encontrar en ningún lado, porque va a decir, yo como estudiante de la plataforma, ¿verdad? Eh, o del caso uso, quiero tal cosa para. Entonces, lo que yo ponga ahí son palabras mías. O sea, no estoy tomando un pedazo de texto de una dirección ahí
una página. Entonces ahí no va a ocupar poner la referencia, porque son sus palabras. Ok, está bien. Si es que en el proyecto uno, como también había que hacer algo así parecido, al inicio el programa que ustedes usan para la similitud me lo marcaba así porque a lo mejor no tenía referencia. Ya después en la nota que usted me calificó no tuve problema, pero me preguntaba que si el rato será que yo debía hacer eso para Por ejemplo, evitar eso, por decirlo así. sí, por ejemplo, le pongo ejemplo de cómo funciona Turnitin. Hoy por hoy, el proyecto número 3 ese que vamos a desarrollar, ¿verdad? El enunciado está en la plataforma. Entonces, si usted cuando pone ese cuadro, yo como quiero para, la herramienta, esas palabras la va a buscar y la va a encontrar porque está en el enunciado, está en la UNED. Entonces ahí te va a aumentar un porcentaje o no sé cuánto, si un punto, o no sé si menos, pero como él encuentra el documento en algún lado, él dice, está plagiando, pero es que no, porque es el enunciado del trabajo que le estamos pidiendo a ustedes. Entonces, nosotros como profesores, o por lo menos yo lo hago así, lo primero que hago es ver si ustedes tienen un porcentaje mayor a 26, ¿verdad? Que ya uno tiene que revisar con más atención. Entonces me fijo, hay una parte ahí donde uno puede excluir sí, donde está la referencia de plagio. Entonces yo me fijo nada más que si es algo de la universidad o no, eso lo excluyo para que quede el porcentaje que corresponde. Pero solamente en aquellos casos que son mayor a 26%. Si es menos eso, no me preocupo. Pero sí, la herramienta busca en la UNED, usted puso en el trabajo yo quiero y eso, entonces lo encuentra también en el enunciado, entonces ahí le aumenta el porcentaje, pero nosotros como profesores tenemos que chequear eso. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Agradecerle entonces el espacio y que tenga buena noche a todos. Bendiciones, un abrazo. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, profe. Hasta luego.